quisiera empezar diciéndoles que hace tiempo escuché un cuento sobre un niño, no el niño del que estamos hablando, sino sobre un niño que llega corriendo, desesperado, entra a su casa gritando, diciendo: papá, papá, un huaico se ha llevado tu camioneta. Y el papá le dice: no, hijo, tranquilo, eso es imposible. Sí, papá, yo mismo lo he visto, el huaico se ha llevado tu camioneta. No, hijo, no puede ser, le dice el papá. Mira, aquí tengo yo las llaves. Ese es el punto, creemos nosotros, que creemos tener las llaves, pero no las tenemos. O simplemente no nos interesa saber si las tenemos o no. Pero en general no carecemos de las llaves, las claves que nos permitan entender realmente qué está pasando. Yo creo que hay un exceso de confianza que puede rozar con la arrogancia, tanto en los puntos de partida como en los puntos de llegada respecto a lo que está ocurriendo con el clima. Esto no invalida en absoluto el valioso trabajo que están desarrollando diversas entidades al respecto. Pero si los diagnósticos respecto al cambio climático son fallidos, las respuestas que demos en consecuencia no serán las más efectivas, porque aplicaremos respuestas que no son congruentes con el estado real del cambio climático. No tenemos las llaves y no hay SOAT que cubra esta desgracia. O tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. Y caemos entonces en la soberbia de creer que la Tierra puede funcionar como un taller de mecánica. Y no es así. La Tierra es un ente vivo, un ser vivo, como cualquiera de nosotros, y seguramente más que nosotros, en la medida que nos alberga. No tenemos, pienso, las claves del comportamiento del clima, porque la Tierra no ha ido a la universidad, y por lo general no solemos ir a la Universidad de la Tierra. No hay un divorcio porque no ha habido matrimonio, pero hay una ruptura de los vínculos más elementales con los pálpitos de la querida madre que nos hace posibles, que hace posible nuestra vida. Muchas gracias. Pero ¿de qué estoy hablando cuando mencionamos lo de la Tierra como un ser vivo? Porque eso puede pintar como un discurso medio ecologista, así, medio chamánico, ¿no es cierto? Pero no, estamos hablando de cosas muy concretas. Y quisiera poner un ejemplo que me gusta citar porque lo vivimos casi todos los días aquí en la ciudad. Fíjense ustedes, cuando vamos a comprar al mercado y compramos rocoto para preparar algunos de nuestros platos, pagamos por el rocoto o el ají, ¿nos lo entregan en la mano? ¿Sí? No. Sería casi una afrenta, ¿no? Si nos dan en la mano la señora o el señor que vende, le diríamos: ¿pero qué? ¿Usted me aborrece a mí? ¿No es cierto? Normalmente se pone el ají en un lado, uno paga y recoge el rocoto. No es posible entregarlo directamente. ¿Y eso por qué? Alguien diría: eso es una creencia. No, esa es la supervivencia, la pervivencia de principios ancestrales nuestros que nos llevan a entender que todo lo que puebla el mundo está vivo y tiene personalidad, y tiene compostura, y tiene carácter. Respecto al ají, tuve una experiencia hace muchos años, compartiendo en una comunidad en el límite entre Chota y Bambamarca. Un mayorcito me estaba enseñando a hacer redoblantes, los tambores estos, ¿no es cierto? Y a la hora de cerrar y a dar la última puntada en el cuero, con el guanjil, con la cuerda, el mayorcito tomó un ají y lo metió al redoblante. Entonces yo pensé, desde mi lógica, desde mi racionalidad, pensé que metí el ají para que se pudiera curtir mejor el cuero. Pero después dije, por si acaso voy a preguntárselo. Le dije: maestro, ¿por qué ha metido el ajicito en el redoblante?
Me dice, ¿qué no sabes, hijo? Le dije, no, ¿para qué es el ají? Me dijo, para que la música pique, para que cuando estemos bailando nos animemos más y se arme también la pelea, porque se trata de divertirse en la fiesta. La música pica. Lo que estoy tratando de decir no es solamente que todo lo que existe vive, sino que su ánimo, su carácter puede ser transmisible. Vivimos en un mundo en el que los desvínculos con la naturaleza nos han llevado a ignorar esta extraordinaria afiliación que podríamos tener con esos caracteres, con esas formas de actuar, con esas personalidades. Y cuando mencionaba lo del ají es para notar cómo es que en un ambiente urbano como el nuestro, alguien diría en pleno siglo XXI, con cuestiones arcaicas, no, eso forma parte de nuestro bagaje, eso forma parte de nuestra cultura. El problema es la percepción, porque la escuela nos educa a la inversa. Nuestros niños aprenden el ciclo hidrobiológico del agua, pero no aprenden a hacer agua, no aprenden a sentir el agua. Los niños aprenden la mecánica del agua, pero no cómo huele el agua. No saben que están hechos fundamentalmente de agua, no saben que somos agua, no sentimos el agua, pero sí racionamos sobre el concepto del agua, la mecánica del agua. Es así como nos hemos formado y a veces es más difícil desaprender que aprender. De manera que lo que perdemos es la capacidad de percepción de lo que ocurre en nuestro entorno, porque rotos los vínculos tenemos descripciones del mundo, pero no tenemos relaciones con el mundo. Describimos en el entorno, pero no nos relacionamos con él, no convivimos con él. Y como se nos ha metido un discurso antropocéntrico en el cual el hombre está por encima de todo, tratamos a la tierrita y a la naturaleza como una cosa, como un objeto, y no como la vida misma con la cual estamos compartiendo. Si comprendemos a la tierra entonces como un organismo vivo, como un ser vivo, es mucho más fácil comprender que así como una persona tiene reacciones impredecibles, la tierra también las puede tener. Así como una persona reacciona de formas inusitadas cuando se siente agredida, la tierra también lo puede hacer. La tierra como un ente vivo reacciona. Un hombre, un ser humano, puede llegar a situaciones indecibles cuando es acosado, cuando es humillado, cuando es torturado, cuando es agredido. Y eso es lo que sentimos nosotros que está pasando con la tierra, de alguna forma, por la actitud humana y en cierta manera, básicamente con las ciudades, aunque eso no exceptúe el campo, ¿no? Hay esta besaña industrial y extractiva que contribuye brutalmente a expoliar el medio de manera completamente irracional, incluso en ese campo, ¿no? Es como vivir en el desierto, bajo la sombra de un único árbol, sin tener casi que comer, pero cortar el árbol para hacerse mondadientes. Estamos atentando permanentemente contra esta forma de pálpito que tiene la tierra. Lo mínimo, entonces, que podríamos hacer es actuar comprendiendo lo magnífica y lo tremenda que puede ser la respuesta de la tierra. Con un mínimo de respeto, si fuera posible, también con una importante dosis de cariño. Lo que puede el sentimiento, cantaba Violeta Parra, lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Hay mucha arrogancia, pensamos nosotros, exhumada por parte de una sociedad que otorga demasiado rol al raciocinio sin dejar acercamientos al campo perceptivo. Si la tierra resulta ser solo un recurso explotable en beneficio de la industria o del consumo, como suele ocurrir, un mero objeto a ser sometido, una simple máquina a ser manejada, tenemos que estar atentos a las respuestas que vengan de esta situación. Y ya sabemos que este asunto de las percepciones diferentes no es nuevo. En 1600,
el 17 de febrero, Giordano Bruno fue quemado vivo por una situación como esta. Giordano Bruno fue filósofo, matemático, escritor, astrónomo, poeta. Fue quemado por defender que la Tierra estaba viva y que teníamos que defenderla. Y por lo general en las escuelas no nos enseñan quién fue Giordano Bruno, y menos aún nos enseñan quiénes son los abuelos que cuidaron la Tierra para que ahora podamos nosotros vivir en ella. Y hoy, adicionalmente, es un hecho que la temperatura y los niveles de los gases invernaderos están subiendo. Nosotros sentimos ya no solamente las variaciones brutales que existen con la ausencia del agua en el campo, sino el tema del calor. Probablemente una de las señales más perceptibles para nosotros en el campo y seguramente también en la ciudad de que algo está cambiando es el tema de cómo quema el sol, ¿no? Eso es lo que sentimos permanentemente. El sol quema cada vez más. Nunca antes habíamos necesitado en el campo ponernos más, abrigarnos, taparnos más la cabeza frescamente, que es diferente, ustedes sabrán, el uso de los sombreros. Una cosa es el de palma y otra cosa es el de junco, según las temperaturas. Ahora encontramos zancudos hasta en la jalca. Nunca habían, aquí había estos zancudos grandes, medio asonzados, que no picaban nada. Pero ahora, sobre los 3.500 metros, uno encuentra zancudos como si estuviera en la costa. Algo está cambiando. Y no es de ahora, y cada vez es peor. Lo que trato de decir es que hay una percepción constante de que algo no está andando bien. Y luego vamos a ir con el tema de los detalles. La degradación de la tierra, la acumulación de desechos, la polución de diverso tipo, los abusos de la tecnología, la destrucción de la biodiversidad, han acelerado, sin duda alguna, y siguen acelerando el cambio climático, presto a acabar con el amable entorno, ¿sí?, el cómodo entorno que teníamos, sobre todo en las ciudades, y con el que habíamos evolucionado y al que ya nos habíamos adaptado. Hay variaciones muy fuertes que se están dando. Entonces, no es solo que el clima varía desmesuradamente, es que nosotros lo hemos ido arrinconando brutalmente. O sea, no podemos eximirnos de la responsabilidad que tenemos como sociedades, y como estados, y como entidades, y como personas. Y lo que tememos es que lo que está en juego no es solo la vida de la civilización, sino la supervivencia de la especie humana. Podría sonar alarmista, pero es algo que está ocurriendo y que se nos viene encima y no tenemos las llaves. Algunos están insistiendo mucho en el ser humano como una plaga planetaria, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos generalizar y meter a todos los humanos en el mismo costal. El griego Diógenes decía: cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Diógenes sabría por qué lo decía, pero esa era una generalidad. Probablemente no había conocido una comunidad indígena donde todo se compartía y donde todos se cuidaban. Pero en la sociedad griega en la que vivía, donde se distinguía mucho quién comía en la corte y él comiendo lentejas, eso era una situación muy dura en términos de convivencia humana. No todas las culturas están ligadas a esa especie de actitud depredadora, y es bueno tomarlo en cuenta, porque es una vergüenza que quienes reproducen pobres con sus sistemas de enriquecimiento individual en nombre de la sociedad culpen a los pobres de la debacle ambiental. Y es bochornoso que quienes exterminan a los pueblos indígenas, que hoy por hoy es la única reserva moral que le queda al mundo, culpen a los pueblos indígenas de impedir el desarrollo de las naciones. Pero la ciencia oficial también tiene lo suyo, sobre todo cuando hay un empeño en el pensamiento atomizado y reduccionista, es decir, sin abarcar posiciones más holísticas, más globales. De muchos modos, entonces, hay un riesgo de enajenación, ¿no? Los brujitos en el campo, los maestros en el campo, una de las primeras cosas que enseñan
es que las personas nos manejamos con dos mentes, una propia y una ajena, y que por lo general nos manejamos con mente ajena, no con mente propia. Si quieres empezar, hijo, dicen los maestros, comienza por pensar con mente propia, no con mente ajena. En junio de 1972, probablemente, fue el momento cuando se presentó la primera gran preocupación. Fue presentada por Suecia respecto a la lluvia ácida y la contaminación por pesticidas y metales pesados en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Ahí recién, en el año 72, empezó a constatarse que la Tierra había empezado a pasarle la factura al desenfreno industrial que vino después de la guerra. Pero aunque la alarma vino del norte, nos la recostaron al sur, porque se empezó a acusar de que eran los pobres los causantes de este cambio climático. Y entonces, las grandes campañas de concientización de los pobres para que cuiden el clima empezaron a ser aplicadas. O sea, no en el norte, porque se supone que ahí sí cuidan el ambiente, sino en el sur. Y la ecuación decía que si se eliminaba la pobreza, la amenaza se acababa. Y que la forma de eliminarla era desarrollando el crecimiento a costa del medio ambiente. O sea, industrializo para curar la pobreza y curo el cambio climático. Pero las cosas no funcionan en blanco y negro, y no precisamente con esa ecuación. Y esto ha dado lugar en muchos casos a esta espiral depredadora, ¿no?, con sus consecuentes efectos en el clima, que parece ser no tiene posibilidad de detenerse y que en efecto ha entrado en un momento de irreversibilidad, que ya es definitivamente irreversible. Ahora, eso como apuntes generales respecto a la preocupación por el cambio climático y lo del niño. Pero ¿cómo está funcionando, o cómo funciona este principio para nosotros en el campo? Les decía antes que un punto de partida básico para comprender la percepción que desde el campo podemos tener respecto al cambio climático es la filiación, la juntura entre los seres humanos con toda la naturaleza, es decir, en la que todo vive y todo juega un papel fundamental. Hasta las piedras tienen su forma de descansar. Cuando nos encargan en el campo hacer una pirca, nosotros tenemos que saber que una piedra tiene un mínimo de 7 vueltas, decimos. Para que una pirca se mantenga sólida, hay que ponerla en la vuelta que le gusta a la piedra, no al pirqueo, no al pircador. Y para eso hay que conocer las piedras y en qué lado le gusta dormir. Entonces armamos la pirca conversando con la piedra para ver en qué lado va a estar descansando mejor. Y según eso, y con quién, además. Y por eso tenemos pircas ahora que sobreviven el paso de miles de años y que se mantienen hasta este momento. Esta filiación, esta forma de percepción, no entiende a la tierra como un recurso, porque un recurso es aquello a lo cual acudimos y lo tomamos como si fuera una cosa. No es así. Así se explica por qué cuando vamos a tomar medicina en el campo de alguna peña, de algún cerro, le llevamos su agradito, porque nadie entraría en su sano juicio a nuestra casa, rompería la puerta y entraría y tomaría algo de la cocina. Llegaría amablemente, nos daría alguito y nos pediría lo que quiere, ¿verdad? Y como no es un recurso, no se la puede manejar. La tierra no es manejable. Con la tierra se conversa, con la naturaleza se dialoga y se reciproca. Cada lugar es un mundo. La tierra misma. Nosotros, los abuelos enseñan que hay dos grandes momentos en la tierrita. El momento cuando inspira y el momento cuando expira. Como es grandota, respira más lentamente que nosotros. El momento de inspirar es el momento del samay, se llama en quechua, ¿no es cierto? Ahora estamos todavía en el tiempo del samay, el momento del descanso. Y cuando la tierra expira, es el tiempo del wiñay.
cuando todo despierta, cuando todo empieza a bullir, cuando empiezan los aguaceros. Ese es el tiempo del Wiñay. La tierra respira como nosotros y así se marcan las dos grandes estaciones, el tiempo del verano y el tiempo del invierno, el Wiñay y el Samay. Lo que pasa es que es importante también entender que para nosotros, desde antiguamente, la denominación de tiempo es la misma denominación de tierra, no están separadas. Pacha, que se denomina el tiempo, también denomina a la tierra. Y cuando decimos Pacha, con una pequeña diferenciación, nos referimos al útero de todas las hembras, ¿no? La tierra y el tiempo son sujetos de sufrir como cualquiera de nosotros. Sufren, se afectan como cualquiera de nosotros. Y así como el cuerpo mantiene una temperatura, esta temperatura se puede ver alterada. Ahora poco hemos tenido una experiencia bien interesante para los que no lo habían visto, los más jovencitos, que quizá no lo habían podido gozar de esa experiencia. Pero este 27 pasado tuvimos este eclipse de luna, ¿verdad? En el campo ha sido... todo el mundo tenía que salir a hacer bullas y golpear las ollas, sacar a los perritos, sacar a los animales, sacar a los niños para despertar a la luna, porque estaba fiebrada. Y lo que había que hacer era moler hierba santa con maíz blanco, porque con eso también nos curamos las personas la fiebre. Y eso se tira al cielo para que la luna sepa que nosotros le estamos cuidando, que estamos con ella. Alguien diría, oye, eso es una superstición arcaica. No, señor. Eso es una señal de sabiduría. La luna es tan importante para mí como lo es mi vecino, como lo es mi hermano. Estoy en la tierra cuidándome con todos. La luna no es un objeto, no es un satélite, no es una cosa que está ahí. Es la que manda las aguas, la que coordina con las aguas y sabe cuándo hay que cortar un palo, como hay que hacer una guagua. Está en todo con nosotros. Esta percepción mecánica se enfatizó con la revolución industrial, pero no es cosecha de nuestros molinos, de nuestras chacras. Y pienso que en la medida que no es causante esta visión del mundo, del desastre ambiental que estamos viviendo, merecería un poquito de respeto y no verlo como una cuestión ligada al paleolítico, ¿no? Todavía me quedan unos minutos. Entonces no es una señal de ignorancia, sino de afecto, y sabio afecto, y sabia, es decir, la conciencia de saber que estamos hechos con los mismos materiales. Y no es entonces que el clima cambia, es que en determinado momento alguna quebrada despierta, y sale el Olcaiguas, ese ser mítico que sale arrastrando los huaicos, o sale el Copallino, que es este ser encantado que entra en las montañas para poder robar los tesoros que están ahí guardados y compartirlos con todos. Y luego salen los dueños de los cerros a perseguir al Copallino que se está llevando sus cosas. Salen las montañas, salen los huaicos, despiertan las quebradas. O el agua que duerme en las cimas de los cerros, cuando despierta, baja buscando su camino. Me acuerdo mucho de una conversación con un mayorcito, cuando en una ocasión, creo que fue el 97, 98, que se había salido esta quebrada que baja de la Cruz Colorada y había llevado buena parte de Baños Punta y Xauyo Chico. Y el mayor me decía, ¿pero quién les manda a construir ahí? Si hubieran conversado, se hubieran dado cuenta que ahí es el camino del agua. Y cuando el agua se despierta, aunque vuelva después de años, busca su camino y se va por ahí. Y además, viene borracha. Yo como maestro, ¿cómo viene borracha? Es que viene borrachita, pues sale así contenta, feliz. Y eso me lo ratificaba una mayorcita de la zona de Pariamarca. El agua, hijo, me decía, sale borrachita. Y como sale borracha, invita a los que encuentran. ¿Sí? Alguien la queda mirando en la quebrada y ven conmigo, ¿no? Después Dios le pide cuentas en el cielo y le dice, ¿y por qué me has traído esto? Pues yo no sé, yo estaba borracho, estuvo ahí mirándome y yo me lo traje conmigo. Otra vez es la percepción del mundo como un ente vivo, no como una desgracia. Y por eso en el campo no utilizamos esos conceptos que se emiten constantemente por la televisión de la furia de la naturaleza, ¿no? La maldad de la naturaleza. Ahí sí
le otorgamos personalidad, ¿no? Y nosotros sabemos, por ejemplo, que esta última lluvia que ha habido en septiembre ha sido una lluvia macho, no ha sido una lluvia hembra, porque hay la clasificación muy clara para nosotros en el campo. Eso lo sabrán la mayoría de ustedes con toda seguridad. Una lluvia hembra es la lluvia que cae finita, cae para fertilizar, ¿no? Moja bonito, entra en la tierra, alista la tierra para ser fecundada. Mientras que la lluvia macho es medio atarantada, pues. Llega así agresivona, se lleva todo. No estoy atacando al gremio, pero hay que admitir que así, yo creo que sí, así funciona, ¿no? Yo creo que sí. Y pienso que es importante manejar esos conceptos porque no hay una clasificación mecánica sobre esto en la medida que está interrelacionada con el tema agrícola, ¿no? Y como hemos señalado en otras ocasiones, un punto importante que hay que decir es que si desde el campo nosotros decimos que los pájaros avisan que va a llover, estamos diciendo en primer lugar que creemos en que los pájaros avisan que va a llover. Hay una relación de respeto que hay que reivindicar. No es que la gente del campo crea que los pájaros avisan, no, los pájaros avisan y creo que eso es verdad, lo asumo como parte de mi existencia. Y por eso puedo estar seguro que los cerros se ponen un gorro o se ponen una bufanda de nube, ¿no es cierto? Porque saben que va a llover y nos avisan que va a llover. De manera que no hay un entramado genérico, sino hay pequeños entramados, medianos entramados, grandes entramados. Cada zona, cada comunidad puede tener sus avisadores, puede tener sus diálogos específicos. En las zonas donde hay shangulais, las shangulais avisan. En las zonas donde hay las tarántulas. En las zonas donde hay capulí, los capulíes avisan. En las zonas donde no las hay, o donde hay muelles, los muelles avisan. En las zonas donde hay guayanas, las guayanas avisan. Y cada una avisa a su manera, ¿no es cierto? Las guayanas danzan como los chunchos, y es probable que la danza de los chunchos venga de las guayanas, llamando a las aguas. Las shangulais rezan en grupo, ¿no es cierto? Se juntan así, toda una corte, y empiezan a levantar las patitas porque ya viene el aguacerito, están saludando al aguacero. De manera que las percepciones son inseparables de la naturaleza de la vida en el campo. Y en ese sentido hay dos características básicas de este sentido de comunidad. Por un lado está la percepción del entorno, es decir, cómo percibo mi entorno. Y por otro lado está lo que podríamos llamar el parentesco territorial. ¿En qué ámbito o en qué ámbitos me manejo? ¿Hasta dónde llega mi pachaque, mi querencia, mi espacio, mi territorio? Las relaciones familiares, los compadrazgos, los caminos de la semilla, etc. Las delimitaciones del territorio, porque hasta las heladas tienen sus territorios. No son las heladas, es la helada que vive en esta parte del territorio. Entonces lo que podrían llamarse los indicadores están en relación con estos niveles de percepción y los territorios. La noción de cambio climático no la teníamos en el campo. Incluso la palabra clima para nosotros no es de uso frecuente en el campo. Esta acepción ha ingresado en los últimos años, mayormente en correlación con el tema de la contaminación ambiental, pero no ha habido un encuentro fraterno, muy amigable con las observaciones directas en el campo. Tenemos una acepción que tiene que ver con el managing tiempo o managing wiche. Managing es que no hay tiempo, manay no hay tiempo. En este momento es como si se parara el tiempo, a lo que podría denominarse el mal tiempo. Esto es importante entender porque las categorías bien y mal fueron traídas por los invasores en 1532. El concepto de mal y bien en la cosmovisión campesina de los Andes no existía. Alguien diría, no, pero a veces sí decimos cerros malos. Sí, pues, pero nos referimos a la bravura del cerro.
a la potencia que tiene un cerro, pero no precisamente porque sea malo en el concepto de el Señor de los Anillos, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados nosotros. No hay película que no sea choques entre el bien y el mal, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Todo es bien y el mal. A esa dicotomía se relacionan casi todas las relaciones sociales, pero aquí no es así. Y entonces, aunque se use la palabra, hay que entrar por otros flancos para poder entenderlo. Y por eso es que cuando se sube una cuesta, por ejemplo, cuando nosotros subimos una cuesta, a nadie se le ocurriría decir qué fea está la cuesta, ¿no? Decimos, está buena la cuesta, ¿no es cierto? Y aunque el solcito esté quemando mucho, decimos, qué rico que está quemando el sol, ¿no? A nadie se le ocurriría insultar al sol. O cuando empieza a llover, nadie sale tapándose de una vez con su plástico. Los mayores nos han enseñado, y nos han enseñado firme, desde niños, que si llueve, sales primero, te mojas un poco para saludar y después ya te tapas. No se te ocurra darle mala cara al aguacerito. Tienes que saludar primero, ¿no es cierto? Se comprenderá entonces por qué es un choque para nosotros cuando en algunos medios escuchamos estos criterios negativos respecto al tiempo. Perdóneme que trate de avanzar. Hace unos días, don Antonio Vilches, de la comunidad de San Isidro, me contaba que de un mayorcito ya ciego que escuchaba a sus hijos conversando sobre el clima, cómo iba a ser el tiempo que venía. Y de pronto el mayor ha intervenido en la conversación y ha dicho, llévenme a las totoras, llévenme al pozo. Lo han rampado al mayorcito. Ha llegado a las totoras y les ha dicho, dígame, ¿dónde están haciendo sus casas las arañas? ¿A qué altura las totoras? Está bastante alto, papá. Entonces va a ser un año muy lluvioso. Las arañas saben más que nosotros y no se han ido a la universidad. Claro, hay una lógica ahí, en cierta manera, ¿no? Si hacen sus casas muy abajo, viene la inundación y desmalogra todo. Entonces, como son arañas y saben más, suben para que el agua no alcance el nivel que les perjudicaría. Pienso que una de las cosas importantes es restituir esta capacidad de columbrar, de volver a mirar, de restituir los vínculos. Pero porque el problema adicional es que esta cosa nos está sacando del cuadro. Los propios indicadores, los propios avisadores, o ya no están, o han sido perjudicados. Acuérdense que hay los cerros que avisaban, algunos han sido decapitados. No tienen cabeza donde ponerse el gorro o cuello donde ponerse la bufanda. Hay un cambio muy fuerte y de eso hay una también fuerte preocupación en el campo, que los indicadores están fallando. El equilibrio que teníamos antes está sufriendo alteraciones extraordinarias. No podría ahora decir, hay una previsión, se sabe que va a ocurrir eso. No podría, porque los datos que hemos recogido hasta el momento no nos llevan a una relación conclusiva. En la zona, incluso hace unas semanas, estaba en la zona del norte de Cutervo, y los comuneros de la zona decían, va a ser mal el año. Ellos acaban de salir, ahí ha llovido hasta el mes de julio. Decía, ¿pero qué pasó? ¿Va a seguir lloviendo? No, se está ausentando la lluvia. Lo que estaban mirando era la calima, la nubosidad, la bruma que había en la zona del Marañón hacia Puerto Chiple. Entonces hay mucha confusión porque el contexto se está alterando tanto que no encontramos respuestas inmediatas como solíamos encontrarlas. No obstante, hay una serie de datos que podrían ayudarnos para percibir qué es lo que puede ocurrir después. 2 minutitos solamente, discúlpenme, para compartir algunos puntos en términos al tema de la prevención. El tiempo está loco, se suele decir ahora en el campo.
ya no obedece al ritmo que obedecía siempre. Ya no hay la constancia a la que podíamos ligarnos y con la que podíamos conversar. Ya no hay. Algo está quebrándose, algo está alterándose. Y lo que pasa es que esto está ligado a la desaparición de algunas especies. El ampatu, por ejemplo, el sapito que anunciaba la lluvia, en algunos lugares ya no hay. Ha desaparecido por completo. Una de las posibles causas tiene que ver, para entenderlo de manera holística, no decimos que es así, pero podría ser. Los que se han especializado en entomología podrán corregirnos. Pero parece ser que cuando se han generado proyectos, por ejemplo, electricidad, que está bien, nos parece un avance y un derecho que tengamos estas posibilidades, cuando se han trabajado proyectos de electrificación o zonas altamente iluminadas, ha llevado a una hiperconcentración de insectos en la noche, en las áreas iluminadas. De manera que la dieta que tenían los sapos en algunas zonas se han quedado sin merienda. Y eso puede haber contribuido a la desaparición de algunas especies, ¿no? Entonces hay alteraciones francas en la percepción, en los avisadores, porque hay ausencia de estos mismos indicadores. Y creo que es importante decir que en el caso del niño, en particular, no está visto, definitivamente no está visto como un fenómeno, ¿no? Porque lastimosamente la palabra fenómeno está ligada a lo monstruoso, por acepción, por semántica, se dice fenómeno y se asocia con monstruosidad. Pero no se le está viendo como una alteración, una variación especialmente diferente de otras, porque por lo general hay el concepto de años llovedores, años no llovedores, en la medida que la agricultura está ligada a la presencia del agua. Se dice que para solucionar un problema, el primer paso es reconocer que existe el problema. Comprenderlo correctamente sería el segundo paso. Y el tercero sería entonces hacer algo para resolver ese problema. Nuestro temor es que ni siquiera hemos podido abordar el primero. Reconocer que hay un problema relacionado con el clima. ¿Y qué problema? Porque en términos del cambio climático en general, no estamos frente a un problema que va a venir. Estamos en medio de un problema. Y eso podemos verlo directamente, ¿no? Y pensamos también que las campañas de prevención no deberían circunscribirse al ser humano. Porque una cosa es arreglar una carretera y otra cosa es arreglar el camino. Podemos estar solucionando un tema de cunetas por donde transitarán mejor los vehículos, pero ignorando arreglar el camino en general por donde transitarán nuestros hijos y las generaciones venideras. O sea, ¿cómo es que podemos vincular, salir del inmediatismo, de lo circunstancial, y vincular entonces soluciones a largo plazo, no cortoplacistas, y tomando en cuenta que hay una serie de componentes que están vinculados y que llevan a que este desastre sea mucho más grande? Tenemos que ir entonces más allá de las perspectivas exclusivamente humanas, tratando de vincularlas en toda su relación con la naturaleza. Y eso implica entonces procesos serios de deforestación, ojalá con especies nativas, limpieza, deseducación probablemente, para dejar de ver a la tierra como una máquina, como una simple cosa,